Bienvenidos a Fox Noticias, yo soy Julie Banderas. Comenzamos en México. Después de la muerte de El Mencho, el gobierno Trump está ahora poniendo su atención al cartel de Sinaloa, específicamente en los hermanos Arzate García. Según informes, los hermanos, también conocidos como La Rana y Aquiles, forman parte del grupo La Maíza y han estado a cargo del tráfico de drogas en Tijuana desde al menos 2009. Un nuevo anuncio del Departamento de Estado parece confirmar estos reportes, ofreciendo $10 millones por información sobre los hermanos, lo cual tiene sentido. Porque en México el dinero manda. Ahora estamos viendo esa evidencia con los recibos de El Mencho. Según un informe, fueron encontrados después de su asesinato detallando sobornos a funcionarios del gobierno, policías y militares. Lo que genera la pregunta, ahora que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sabe que grupos recibieron pagos de El Mencho, ¿los va a investigar? Gerardo Fragoso, columnista de El Sol de Tijuana, está conmigo ahora para dar su opinión al respecto. Muchas gracias por estar aquí. Ok, empezamos con esto. ¿Qué opinas de que las autoridades americanas giren su atención hacia otros grandes capos del crimen organizado como los hermanos Arzate García? Julie, qué gusto saludarte. Pues sí, es que no todo en México era el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ciertamente el Cártel Jalisco era el más importante en este momento, era el más poderoso, tanto en términos económicos como de fuego, pero finalmente existen el Cártel de Sinaloa y otra serie de bandas que de igual manera están generando trasiego de fentanilo y de otros enervantes a Estados Unidos. En el caso de los hermanos Arzate son una pieza muy importante en Baja California, particularmente en Tijuana, son parte de esta facción del cártel de Sinaloa. Recordemos que a raíz de la detención de Ismael Zambada, bueno, se dividió en dos el cártel de Sinaloa, lo que se conoce en México como la Malliza y la Chapiza, es decir, una facción que obedece a los herederos de Ismael Zambada y otra facción que obedece a los de Joaquín Guzmán. En el caso de los hermanos Arzate pertenecen a la primera, es decir, a la que responde a los herederos de Ismael Zambada. Y es una facción particularmente problemática porque ha generado un entreveramiento con el sector empresarial, con el sector político de Baja California. Recordemos que hace algunos meses sancionó a algunas personas el Departamento del Tesoro y entre las personas, entre los actores involucrados con este par de hermanos, pues estaba la diputada federal de Morena y exalcaldesa de Rosarito, que está a un costado de Tijuana, Araceli Brown. Entonces, es muy importante finalmente esta medida porque permite combatir a esta banda que en el caso de Tijuana tiene un dominio muy, muy fuerte, está disputándose la plaza permanentemente con el cártel Jalisco y es importante atacarlo porque, insisto, Ok, el cártel de Sinaloa sigue finalmente sí, traficando fentanilo a Estados Unidos y se tienen que atacar, digamos, estas ok. bandas que continúan representando una dificultad, que continúan representando una amenaza, no Ujú. solo para Estados Unidos, sino para todo el Sí. hemisferio. Entonces, esta decisión viene después de la fuerte violencia y los disturbios que ocurrieron tras la muerte de El Mencho. ¿Qué te dice esto sobre la estrategia más amplia del presidente Trump de cooperar con las fuerzas mexicanas y combatir redes criminales internacionales? Que es muy importante porque, reitero, de únicamente atacar a un cártel, pues tendríamos un escenario como el que tuvimos hace 20 años, donde se atacó a diversos cárteles y se le dejó finalmente vivir a uno y eso generó pues más conflicto y más enfrentamiento. Ya se atacó al cártel Jalisco, hay que ir por estas otras bandas e insisto, en el caso particular de los hermanos Arzate, son muy importantes en el tema del trasiego de fentanilo. Tijuana es un punto muy importante, no solamente para efectos de trata de personas, de diversos enervantes, es un punto muy importante particularmente para el tema del fentanilo. Ujú. Entonces realmente es muy, muy importante que se combata a todas estas bandas que están generando ese trasiego y que están
pues no solamente en México propiciando un tema de seguridad, sino también de salud pública en los Estados Unidos con la crisis de opioides. Así que este segundo paso era casi necesario, era indispensable para poder realmente tener un combate, digamos, global del narcotráfico. El cártel Jalisco, claro, era muy importante, insisto, Sí, Nemesio Ceguera era el cártel, era el líder más poderoso en este momento del sí, narco, pero hay otras bandas que igualmente están haciendo mucho daño y ok, particularmente en el tema del fentanilo, el cártel de Sinaloa es pues ok. el rey en este momento. Ok, entonces, ¿cuál es tu opinión a los cuadernos que, según reportes, fueron encontrados donde murió el Mencho, los cuales muestran registros de sobornos pagados a la policía local, investigadores federales y otros funcionarios en todo México? Sí, es importante esto porque comprueba lo que muchas veces se resisten a aceptar las autoridades mexicanas, que si hay una corrupción en todas las corporaciones y Ujú. en todos los niveles, lo que muestra la llamada narconómina del Mencho, como se ha conocido en México, pues es que lo mismo sobornaba a pistoleros que a integrantes de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Fiscalía General de la República. Entonces, ojo, a la par que está este combate del gobierno estadounidense ofreciendo recompensas por líderes, presionando al gobierno mexicano para capturarlos, también debe haber una presión del gobierno estadounidense para limpiar las instituciones, porque de nada te sirve abatir a un líder si no vas a limpiar las instituciones que permitieron que ese líder operara con total impunidad. Es importante este paso también, aparte de atacar a otras bandas, Ok, limpiar a las instituciones en México. ok. Gerardo Fragoso, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. Gracias a ti, Yuli, y al auditorio. Al regresar, ¿quién sería mejor sucesor de Trump, el vicepresidente J.D. Vance o el secretario de Estado Marco Rubio? Lo analizamos con Daniel Garza después de esta pausa. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Pasamos ahora a la política en los Estados Unidos, donde se hacen una gran pregunta. ¿Quién va a ser el líder de la agenda MAGA después de Trump? Según un informe de Axios, el presidente ya le está preguntando de manera informal a sus asesores y aliados políticos sobre quién tomaría las riendas del poder en 2028. Dos nombres destacan: el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Trump obviamente no ha hecho un respaldo oficial todavía, pero una encuesta de Emerson College muestra a Vance con una ventaja de 32 puntos entre los votantes republicanos. Sin embargo, Rubio, un ex candidato presidencial, sigue elevando su perfil como secretario de Estado, recibiendo elogios del presidente por impulsar su agenda de política exterior. Trump incluso lo llamó el mejor secretario de Estado de todos los tiempos. And I also want to thank the man they report to, Secretary of State Marco Rubio. Thank you, Marco. You know, Marco got 100% of the votes when he was in confirmation. And some of the Democrats are now saying, I can't believe we approved that guy. And he said it's an honor that they feel that way, right, Marco? You have done a great job, great Secretary of State. I think he'll go down as the best ever. Daniel Garza, presidente de la Iniciativa Libre, está conmigo ahora. Muchas gracias por estar aquí, como siempre. Entonces, dígame, ¿cuándo la cosa se ponga seria? ¿A quién crees que apoyará el presidente Trump en 2028? ¿A J.D. Vance, a quien él seleccionó personalmente como su leal compañero de fórmula y que está alineado con su agenda? ¿O a Marco Rubio, que le gusta mucho también, a quien ha elogiado públicamente, como apenas vimos, por su experiencia diplomática y política? Bueno, Julie, uno pensaría que sería naturalmente J.D. Vance porque lo escogió como su vicepresidente y como virtud de esa posición, entonces sería el siguiente para tomar la batuta. Muchos están diciendo
que trabajan muy bien en conjunto y que ellos mismos te lo dicen. Me sorprendería que no formaran lo que yo creo sería una potencia formidable entre los dos en la siguiente presidencia. Pero otra cosa interesante aquí es que yo veo que el puesto de Rubio le da más oportunidades para lucir su liderazgo, el impacto que tiene a nivel global, y yo creo que está ejerciendo, yo creo, una agenda del presidente, mientras que J.D. Vance es más ceremonial, está más en las sombras del presidente, un discurso tras otro, y no se luce tanto como Marco Rubio se ha estado luciendo. ¿A quién crees que apoyarán los votantes? Sí, pues la encuesta te lo dice que ahorita el líder es J.D. Vance, pero ya entrando en la primaria, cuando son los republicanos que tengan que decidir, ahí yo creo que se va a mostrar. Yo creo que todavía se está ladeando la balanza hacia J.D. Vance, pero como te digo, se está luciendo mucho más Marco Rubio. Y yo pienso que sí también. Mientras tanto, Rubio, hablando de él, sigue manteniendo un alto perfil en política exterior y asuntos domésticos. ¿Qué opinas de su fuerte comienzo en la carrera por la sucesión del 2028? Es interesante todos los memes que se están viendo de Marco Rubio, que ha mostrado una competencia en donde le deberían de dar X puesto y X título de rey, de príncipe, de nuevo director de X oficina. Entonces, se ha lucido en esa forma un liderazgo competente, de habilidad asombrosa, en donde él podía tomar cualquier cargo en el mundo y ejecutarlo. Entonces, eso muestra que mucha gente ya tiene esa impresión de que es muy capaz, es un fuerte líder y una vez más ha mostrado un impacto al nivel global. Quiero tu reacción a los legisladores republicanos del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que confrontaron al gobernador de Minnesota, Tim Walz, por supuesto fraude en programas de bienestar social que, según ellos, costó miles de millones a los contribuyentes y fue ignorado durante años. Miremos esto. How many people have been indicted in your state right now? Do you know, Governor? I don't have those numbers with me. How much time do we have? Don't? 98 people been indicted. You happen to know how many are Somali American? Okay. I don't. We don't investigate or prosecute people based on ethnicity, religion. Neither do I. We shouldn't do that. And But, sir, Office of you're the Legislative governor. Audit. Why don't you take responsibility for what's going on in your state? We do take responsibility. Are you governor of Minnesota? I am. And you don't know the number of children I residing don't have in the Minnesota? specific number. As governor, I expect you to know this information. Thank God you're not vice president of the United States. Tu reacción. Es una vergüenza. Esto ya no es cuestión de vigilancia. A este punto yo creo que esto ya es fraude criminal. Walz pretendiendo que no sabe nada sobre lo que sucedió, dio la impresión de cubrirse como ignorante de todo. Mínimo, Julie, yo creo que Tim Walz se mostró ser un incompetente gobernante en todo esto. Lo peor del caso es que es un político corrupto que traficó en esquemas de comprar votos. Fue cómplice total en estas operaciones ilegales, colaborando con una comunidad de somalíes, ya se sabe, que abusaron de robarle el dinero a toda persona que trabaja duro y que paga impuestos. Y es un descaro. Yo creo que el fraude no ocurrió así nomás. Ocurrió según la vigilancia del gobernador de Tim Walz. Él supo de las violaciones y permitió que continuara. Entonces, no hubo vigilancia, sino habilitó a estos ladrones, abusó de su autoridad. Al mismo tiempo, hubo intimidación a los que intentaron de llamar la atención al abuso que estaba sucediendo. Fue fraude de inmigración, fraude electoral y también al mismo tiempo este financiamiento de grupos terroristas por parte de los somalíes. Es algo que daña el país. Sí. Entonces te da una rabia porque ahora pues
se está diciendo que es un ignorante a todo esto. Y yo creo que se debe de esperar que le lluevan unas consecuencias y que le llegue la justicia. Daniel Garza, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. Un placer, Julie. Gracias. El conflicto en el Medio Oriente dispara el precio del petróleo y alarma a los mercados globales. Discutimos las consecuencias con un economista al regresar. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Pasamos ahora al conflicto en el Medio Oriente. Los americanos ya están sintiendo las consecuencias con el aumento en el precio de la gasolina. Analistas advierten que si la guerra continúa, el precio del petróleo podría alcanzar $130 por barril, lo que podría hacer que el galón de gasolina regular suba a casi $7. Sería el precio más alto desde que Rusia invadió Ucrania hace 4 años. El precio ha subido porque Irán está bloqueando el paso de buques petroleros a través del Estrecho de Hormuz, una ruta clave que representa alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo. Sin embargo, el presidente Trump tiene un plan. Dice que la Marina de los Estados Unidos escoltará a los petroleros que pasen por el estrecho lo antes posible. Trump también confía en que los precios de petróleo bajarán tan pronto termine el conflicto. I thought we were going to have a situation where we were going to be attacked. They were getting ready to attack Israel. They were getting ready to attack others. People felt it's something that had to be done. So if we have a little high oil prices for a little while, but as soon as this ends, those prices are going to drop, I believe, lower than even before. Economista Juan Aguel está conmigo ahora para hablar al respecto. Muchas gracias por estar aquí. Hemos escuchado desde Washington que es muy posible que este conflicto dure más de lo esperado. Entonces, ¿cómo impactará esto en los bolsillos de los americanos? Va a impactar de diversas maneras. Recordemos que no es solamente petróleo lo que fluye por el estrecho de Hormuz, sino también gas natural licuado en forma líquida, que es lo que exporta el país de Qatar, y esto va a afectar los mercados definitivamente. Ya hemos visto que los precios del petróleo se han disparado más de un 10-15% y los precios del gas natural hasta un 20%. Si esto impacta los precios de todo lo que uno compra, que utilizan la energía, eso podría terminar aumentando la inflación de forma significativa a nivel mundial, y eso tendría un efecto también sobre las tasas de interés. Por lo tanto, a nadie le conviene, ni a los chinos, ni a los norteamericanos, ni a los europeos, ni a los propios países del Medio Oriente les conviene que esta guerra se mantenga de esta manera por muchas semanas más. Y ese es el peligro que la economía mundial corre en este momento. Sin embargo, se espera que la guerra no dure tanto y por lo tanto pues, se podría volver a una situación de suministro normal en las próximas semanas, esperemos. El conflicto provocó que Irán limitará el tránsito a través del estrecho de Hormuz, que se utiliza, como sabes, para transportar cerca del 20% del suministro mundial de petróleo. Entonces, el precio del petróleo crudo subió por un momento a más de $82 por barril, su nivel más alto en más de un año. ¿Cuáles son sus predicciones para el precio futuro del petróleo? Bueno, es difícil saberlo porque nadie puede prever qué tanto va a durar este conflicto. Y tampoco nadie puede prever la capacidad de Irán de interrumpir el flujo por el estrecho de Hormuz. Lo que está reportando la prensa, por ejemplo, es que a pesar de la promesa del gobierno norteamericano de escoltar los buques petroleros y de gas a través del estrecho, cosa de que se sientan seguros, muchos buques están renuentes a hacerlo porque tienen miedo de ser atacados, básicamente, y ser atacados por drones, y cualquier escolta de la Marina no confían en que van a ser capaces de repeler esos ataques. Por lo tanto, esto va más allá de un tema de seguridad o de seguros, de compañías de seguros de flete, de naviero,
sino que va por un tema de seguridad de los propios marineros y de las propias embarcaciones. Sin embargo, hay que decir que, por ejemplo, hay otras alternativas que son limitadas, pero que están manteniendo el petróleo fluyendo hasta cierto punto. Hay oleoductos o pipelines, tubos petroleros, que pueden bypassear el estrecho de Hormuz y pueden sacar parte de la producción petrolera a través de diferentes medios, a través del el Golfo de Yemen directamente o a través del Mar Rojo. Sin embargo, se estima que hay un 10% de la producción petrolera mundial que está varada en el Golfo Pérsico en este momento y eso definitivamente tiene un efecto bastante importante sobre los precios. ¿Cuánto va a durar eso? No sabemos y mientras más dure, más impacto sobre los precios va a tener. Entonces, mientras tanto, ¿qué debería hacer el presidente para intentar frenar las consecuencias económicas de esta guerra? Ciertamente la capacidad de Irán de interrumpir el flujo por el estrecho de Hormuz depende en parte de su capacidad marina y naviera. Por lo tanto, tiene que deshabilitar la capacidad del Navy, de la Marina del gobierno de Irán de interrumpir el flujo. Sin embargo, eso no lo es todo, porque el flujo también es interrumpido a través de drones o de misiles. Entonces, en ese sentido, todo lo que puedan hacer militarmente para impedir que Irán ataque buques comerciales, buques petroleros o gasíferos que pasan por el estrecho, va a ser necesario. Por otra parte, tiene que haber de alguna manera algún tipo de negociación mediante el cual el gobierno de Irán baja la guardia, se compromete a cumplir con las exigencias que tienen los gobiernos que están en este enfrentamiento y sobre todo que deje de atacar a sus vecinos, porque esto no solamente es un tema de gobiernos de tránsito marítimo, es un tema también de ataque a instalaciones petroleras y vemos que Irán está atacando de forma totalmente descontrolada a muchos países de la región y está desestabilizando muchos países de la región. Por lo tanto, esto es un tema que ha trascendido mucho más allá de Irán y el gobierno norteamericano y el gobierno israelí, junto con los demás países del área, tienen que enfrentar esto pronto. Ok. Juan Nagel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. Gracias. Gracias, Jun. Ahora regresamos con más Fox Noticias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Síguenos en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas absolutamente nada. Con Fox Noticias, yo soy Julie Banderas.